Ya, vamos a ver entonces el día de hoy funciones. Ya, funciones. Ya, ¿se recuerdan ustedes? Oh, ya. Cuando, el año pasado el presidente hablaba, ¿no? Del número de contagiados en los días, ¿no? El presidente salía con en su proyector, nos decía, a ver, así nomás, ya, salía así, esto, ¿no? Salía así. Y nos decía, ¿no? En tal día o tal mes hay tantos contagiados, en tal mes. Todo comenzó en marzo, ¿no? ¿Se recuerdan? En marzo comenzó en marzo, después siguió en abril, después ¿no? Marzo, abril, mayo, junio y así, ¿no? Julio. En marzo comenzó, porque ahí ¿no? Se encontró al caso cero, ¿no? ¿No? Y después, ¿no? Y acá, este es el tiempo, ¿ya? Este es el tiempo, ¿ya? Y estos son los números de contagiados, ¿no? Contagiados. Listo, ¿no? Ya está. Nosotros comenzamos así, ¿sí? Acá el caso cero, ¿ya? Acá el caso cero, ¿no? De repente era 1, 2, ¿no? Después en marzo estaba así, pequeñito. Después en abril comenzó a subirse, ¿sí? En mayo comenzó a subir, en junio comenzó a subir, en julio comenzó a subir, ¿no? Y así, ¿no? Por en julio, en agosto llegamos al pico más alto, bro, ¿ya? De repente acá eran, ¿no? De repente acá eran, acá es 1, después va aumentando, ¿no? En 100, ¿no? Después aumentaron, ¿no? Ya se, ¿no? Picó, ¿no? Eh, miles, ¿no? 2000, después ya aumentó, ¿no? A 40.000 y fue aumentándose, ¿sí? ¿Ya? Entonces, mira, en marzo hubo, ¿no? 100, ¿no? En abril aumentó a 1000, en mayo aumentó a 2000, en junio ya 40.000, y en julio ya estábamos en 60.000 por ahí, ¿no? Contagiados, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Con él, ¿ya? Algo así, ¿ya? Con él, algo así, ¿no? ¿Ya? Algo así, ¿ya? Con él, ujú, con él, ya está. ¿Ya? Ese gráfico que estamos haciendo, este gráfico que estamos haciendo, ¿ya? Esto sería una función, ¿ya? Esto sería una función, ¿no? A cada elemento le corresponde otro elemento, ¿no? A este mes de marzo le corresponde la cantidad 100. A este mes de abril le corresponde la cantidad de 1000. A este mes de mayo le corresponde la cantidad de 2000, ¿no? A este junio le corresponde la cantidad de 40.000. Y a julio o 60.000, ¿no? Esta gráfica que vemos acá sería una función, ¿no? Tanto así, ¿no? Y el presidente, ¿no? Proyectamos, ¿no? Y a partir de esta función se puede proyectar, ¿no? Se puede, ¿no? Proyectamos que para diciembre, ¿no? Si, ¿no? Y acá lanzó las medidas, ¿no? Ya no salen todos, solamente salen los hombres un día, las mujeres salen otro día, los niños menores de 12 no salen, ¿no? Máximo podía salir 100 metros, creo, ¿no? De tu casa, un radio de tu casa, ¿no? ¿Se recuerdan las restricciones que había, ¿no? Al inicio, ¿allá? ¿No? Los domingos nadie salía, ni hombre ni mujer, nadie salía. Entonces, uh, entonces, ¿qué hizo el gobierno? ¿No? Al ver que esto de acá, esta gráfica, estaba aumentando, ¿no? ¿No? Y proyectaba que si seguíamos así, sin cuidarnos, esto de acá iba a seguir aumentando, ¿ya? Si no, si no nos cuidábamos,
¿no? Y no usábamos la mascarilla, ¿no? El protector facial, ¿no? Las diferentes, ¿no? El alcohol, ¿no? Esto de acá sí va a aumentar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Entonces, no, entonces, cuarentena total, todos, ¿no? Salen solamente de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, creo que nomás era, si no me equivoco. ¿Para qué? Para poder bajar esto de acá, ¿no? Para poder bajar, achatar, ¿no? Esta curva de acá, poder bajarla, ¿ya? Entonces, eso de ahí que tú lo has visto, porque siempre al mediodía, ¿no? Salían las nuevas noticias, ¿no? Al mediodía siempre salían las nuevas noticias, ¿no? Cómo vamos aumentando, disminuyendo, ¿no? Todas las cifras, ¿no? Nos soltaban todos los días, ya nos tenían ya un poco desesperados, ¿no? Listo. Entonces, esta gráfica que estamos viendo de acá, esto de acá es una función. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Esto de acá es una función. ¿Ya? Solamente en eso, ¿no, profe? ¿No? También puede ver también en precios, ¿no? En precios del arroz, podemos decir, ¿no? En junio el arroz de kilo estaba a 3 soles, o el pollo, ¿no? El pollo, o el gas, o el último que ha variado, ¿no? En marzo estaba 30, ¿no? En abril estaba 32, en mayo estaba 35, en julio estaba 40, en julio en 50, ¿no? Ahorita también creo que sigue en 50, ¿no? Si nos damos cuenta, el gas también ha aumentado sus precios, ¿no? Eso de ahí que vemos y analizamos, ¿no? El tiempo con el precio también sería una función, ¿no? Y también podemos proyectar, ¿no? Acá tanto tiempo el gas, de repente por ahí puede estar siguiendo aumentando, o de repente, ¿no? Por ahí se toman medidas y comienza a bajar, ¿no? ¿Ya? Eso también sería una función. ¿Ya, muchachos? Para eso se utilizan las funciones, ¿ya? En la vida real, ¿ya? En la vida, ¿no? En la vida diaria, ¿no? De nosotros. Hasta ahí, ¿estamos claros, muchachos? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Soto? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ya. Esto solamente es como preámbulo, nada más, para que sepas qué es una función. Ya. Este punto, este puntito de acá, digamos acá, este puntito, es en trigonometría vemos, este es un par ordenado. ¿Cómo se llama ese par ordenado? Se llama, bueno, en este caso, ¿no? Le ponemos los meses, a los meses le ponemos números, ¿ya? Mes 1, mes 2, mes 3, ¿no? Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4 y así, ¿ya? Este de acá sería el 3,2000, ¿no? 3,2000, ¿ya? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? Esto de acá es un par ordenado, ¿ya? Es un par ordenado, ¿ya? Este de acá es un par ordenado, ¿no? Si quiero este puntito de acá sería 560.000, este sería un par ordenado. Entonces, para trabajar funciones, primero tenemos que conocer un par ordenado, ¿ya? Entonces, vamos a ver eso primero, ¿ya? Esto de acá, este es un ejemplo. Listo, esto lo borro. Listo. Entonces, para conocer funciones, primero hay que saber qué es un par ordenado. Entonces, número 1, vamos a ver qué es un par ordenado. 1. ¿Ya? Vamos a ver par ordenado. ¿Ya? El par ordenado, ¿ya? Es este de acá. ¿Ya? ¿Ya? Es un conjunto de dos elementos. ¿Ya? ¿Ya? Es el conjunto de dos, es el conjunto de dos elementos. ¿Ya? Vamos a poner acá. ¿Ya? Es el conjunto. ¿Ya? Es el conjunto de dos elementos.
¿Ya? ¿Ya? Donde el orden es importante. ¿Ya? Donde el orden es importante. Donde el orden es importante. ¿Ya? Ya, a ver. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se representa un par ordenado? Se representa así. ¿Ya? ¿Ya? A, B. A, B. Esto sería un par ordenado. ¿Ya? Un par ordenado. Donde al A se le llama la primera componente. ¿Ya? Al A se le llama la primera. ¿Ya? A la se le llama la primera componente. ¿Ya? Componente. Y al B se le llama la segunda componente. ¿Ya? ¿Dónde se ubica esto de par ordenado? Se ubica en el plano cartesiano. ¿No? Antes vimos, ¿no? En tal mes era tantos contagiados. En tal mes era tanto contagiados, ¿no? Igual, ¿no? En el precio también, pues, ¿no? En tal mes costó tanto el gas. En tal mes costó tanto. Ese sería un par ordenado. ¿Ya? Un par ordenado. A, B. Ya está. ¿Ya? Donde el orden es importante. Donde el orden es importante. ¿Ya, muchachos? No es lo mismo, ¿ya? Observación. ¿Ya? Ojo. Observación acá. Observación. ¿Ya? Si yo tengo A, B, es lo mismo que B, A. A ver, ¿qué dices? A, B es lo mismo que B, A. ¿Ya? Los pares ordenados no son conmutativos, ¿ya, muchachos? No son conmutativos. Diferente. ¿Ya? Es diferente. ¿Ya? A, B es diferente a B, A. ¿Ya? Es diferente. Ahora, en caso, si te encuentres un par acá, si te encuentras, ¿ya? A, B igual, ¿no? A C, D. ¿Ya? Si estos dos pares ordenados son iguales, ¿ya? Vamos a ponerlo. ¿No? ¿Ya? Si estos dos pares ordenados son iguales, entonces yo puedo decir lo siguiente. ¿Ya? Puedo decir lo siguiente. Si A, B es igual a C, D, entonces, ¿quién es la primera componente? En este caso es la. En el otro, ¿quién es la primera componente? El C. ¿Ya? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Si son iguales, esos dos pares ordenados son iguales, yo puedo decir, ¿ya? Puedo decir que A, la primera con la primera son iguales. La primera componente con la primera componente del otro son iguales. Y el otro, la segunda componente con la segunda componente son iguales. ¿Ya? Entonces, si ves así, que dos pares ordenados son iguales, entonces la primera componente con la primera componente son iguales. Y la segunda con la segunda también son iguales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, muchachos, dicen. ¿Estamos de acuerdo hasta Sí, ahí? profesor. Ya está. Ya, para eso vamos a atacar entonces el primer problemita de tu libro. ¿Ya? Profesor, después me va a pasar la captura, no para No, copiar. Ahorita se va a tomar el tiempo de explicar, ¿no? no va a pasar la factura. Le va a dar tiempo para, para que copie. Ajá. Le va a dar tiempito para que copie. Ahorita. Ahí está. Vamos a terminar de llenar una pizarra y le doy tiempito. Ya está, mira. Entonces, par ordenado, conjunto de elementos donde el orden importa, es importante. ¿Ya? ¿Cómo se representa un par ordenado? A, B. A es la primera componente y B es la segunda componente.
¿Ya? No es lo mismo A, B que B, A. No es conmutativo los pares ordenados, ¿no? 3,4 no es lo mismo que 4,3. ¿Ya? No es como el producto, ¿no? 3 por 4 es igual a 4 por 3, eso sí. Pero en pares ordenados no. Ahora, si veo pares ordenados iguales, en este caso AB igual a CD, ¿ya? Entonces, la primera componente deben ser iguales y la segunda componente deben ser iguales. ¿Ya? Entonces, problema número 1, vamos a hacer por partes así, partecitas por partecitas. ¿Ya? Problema 1 de su libro de autoevaluación, nos dice, calcula X por Y según la igualdad del pares ordenado. Calcula X por Y según la igualdad de pares ordenados. ¿Ya? Pares ordenados. Acá dice. ¿Ya? Ahí tenemos un par ordenado. X menos 2, X menos 2, coma. ¿Ya? X menos 2, coma 7. Esto es igual al otro par ordenado. ¿Ya? 7 menos 2x. 7 menos 2x, coma. ¿Ya? 2y menos 1. 2y menos 1. Listo. Tengo que estos dos pares son iguales. ¿Ya? Si son iguales, utilizo esta de acá, ¿no? Que dice la primera componente y la otra primera componente deben ser iguales. Igual acá. La segunda componente y la otra segunda componente deben ser iguales. A ver, díctame la igualdad. ¿Quién con quién igualó? A ver. No, atento, atento. Hay que estar atento, ¿no? A ver. Heidi Casa. Díctame la igualdad. Ya se fue Heidi. Ya se fue. Ah, no, está, ahí está. Ahí. Heidi, díctame la igualdad. Uh-huh. Primera componente con primera componente. A ver. 2. No. Antes del coma, antes del coma. X menos 2. ¿Ya? Ya, X menos 2 debe ser igual a quién. Primera componente con primera componente, Heidi. Ya, X menos 2 igual a quién. 7 menos 2x. Ya, atentos, atentos. Por ahí diciendo atentos, atentos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? Y el otro. ¿Ya? A ver, ¿el otro quién es? 7. 7, ajá. Debe ser igual a quién. Igual a 2y menos 1. 2y menos 1. Listo. Nada más. Ajá. Estamos haciendo el primer pasito, ¿no? Igualdad de pares ordenados, ¿no? Igualdad de pares ordenados. Listo. Entonces vamos a resolver eso de ahí. ¿Ya? Hay que resolver. Este menos 2x pasaría al otro lado, sería 3x. Y ese menos 2 pasaría a la derecha, sería 9. ¿Ya? ¿Cuánto vale x entonces? 13. ¿Sí? X vale 3. Ahí tengo el x. Ahora me falta el y. ¿Ya? Entonces, por acá hacemos el y. Este menos 1 pasaría a la izquierda, más 1 sería 8, igual a 2y. ¿Cuánto vale y entonces? Y valdría 4. ¿Sí? Y vale 4. Listo. Ya tengo todo. Ya tengo todo. Ya me están pidiendo x por y. Simple. X por y. ¿Ya? Entonces, x por y. Entonces sería 3 por 4. Y eso sería 12. ¿Ya? 3 por 4, 12. Listo. Entonces sería la respuesta a la C. ¿Ya? Respuesta C. ¿Ya? Respuesta C. Listo. Hasta ahí estamos bien, muchachos. A ver qué dicen. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Andrea, Rocha. Sí, profesor.
ahora vamos a hacer el problema 2, que está un poquito más complicado. ¿Ya? El problema número 2. Ya, el problema. Calcula el mínimo valor de x por y a la r. ¿La r dice? Me parece que hay un error ahí. X por y de la igualdad de pares ordenados. Me parece que algo debe estar mal ahí. El r no está acá. X por y nomás debe estar, me imagino. Ya está. Ya. Entonces, problema número 2. Ahí sí. Calcule. Problema 2. Calcule. ¿Ya? El mínimo valor. El mínimo valor. El mínimo valor. ¿Ya? De x por y. Eso debe ser. Ya no está el r. ¿Ya? De la igualdad. De la igualdad de pares ordenados. De pares ordenados. ¿Ya? ¿Cuáles son los pares ordenados? X más y, coma, y al cuadrado más 8. ¿Ya? ¿Ya? X más y, coma, y al cuadrado menos 8. ¿Ya? Eso debe ser igual, nuestro par ordenado, 6,17. 6,17. 6,17. Listo. ¿Ya? Listo. Listo. Ya, entonces, como son los pares ordenados, son iguales, ¿ya? Como son iguales, entonces puede igualar, ¿no? Primera componente con primera componente o segunda componente con segunda componente. ¿Ya? Todavía no entramos a funciones, ya estamos haciendo un previo, ¿no? De lo que debo conocer, ¿ya? Primero tengo que conocer qué es un par ordenado. ¿Ya? ¿Dónde se ubica el par ordenado? En el gráfico, ¿no? De plano cartesiano. ¿Ya? ¿Qué propiedades tengo de ellas? Que no, A, B no es lo mismo que B, A, no es conmutativo. ¿Ya? Lo otro, si son iguales, pares ordenados son iguales, entonces la primera con la primera y la segunda con la segunda, ¿no? Primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente. Ya está. Ahora sí. Acá, ¿quién igualó, muchachos? ¿Quién igualó? ¿Quién con quién? A ver. Ya que tienen Al ahí. cuadrado menos 8 con 17. Ya, primero, primero en orden. Aquí más y es igual a 6. X más y igual a 6. Ahí no me lo dejo porque no puedo trabajar ahí, ¿no? Ahora voy al otro, ¿no? Y al cuadrado. Muy bien, lo que me está diciendo, menos 8 igual a 17. Ajá. Primera con primera, segunda. Trabajo acá en la segunda. ¿No? Trabajo acá en la segunda porque tengo ahí una variable nomás. Entonces tendría y al cuadrado. Y al cuadrado igual a cuánto. Ese menos 8 pasaría a sumar, ¿no? Sería 25. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale y? Este exponente pasa al otro lado como raíz. ¿Sí? Raíz. ¿Ya? Ahora, recuerda, cuando tú pasas como raíz, ya va a salir dos valores, ¿sí o no? Más, menos, ¿ya? Raíz cuadrada, lo voy a poner así. Más, menos, raíz cuadrada de 25. ¿Ya? Recuerda eso. Cuando tú tienes un exponente ahí y el cuadrado, pasa al otro lado como raíz, sí, pero recuérdate, más, menos, dos valores. ¿Ya? Dos valores. ¿Ya? Entonces, ¿y cuánto vale? Y vale más, menos 5. O sea, puede ser 5 positivo o puede ser 5 negativo. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Continuamos. Ya, entonces, profe, entonces si tengo de x dos valores, entonces me va a salir también del y dos valores. ¿Ya? Cuando x vale 5, ¿cuánto vale y? Al ojo, cuando x vale 5, ¿cuánto vale y? A ver.
Si es que vale 5, pasa a restar, ¿cuánto sería? 1. 1. Ajá. 1. El otro. Cuando X vale menos 5, ¿cuánto vale Y? Cuando X. 11. Ajá. Cuando X vale 5, Y vale 11. Ya está. Listo. Ya, a ver. ¿Cuánto te sale la multiplicación acá? 5 por 1, 5. ¿Y acá cuánto sale? Menos 5 por 11, menos 55. ¿Cuál será el menor? 5 o menos 55. Porque están pidiendo el mínimo. Menos 55. Ya está, esa sería la respuesta. Entonces, ahí tengo. Ya, entonces, ya, ahí tengo. Entonces. Listo. Me están pidiendo X por Y mínimo. ¿Ya? X por Y mínimo. ¿Ya? Entonces, lo mínimo va a ser menos 5 por 11. Y eso va a ser menos 55. La respuesta, ¿qué respuesta es en tu alternativa, de tu libro? Sería la C, ¿no? Ahí sí necesito que estén con libro abierto, libro ahí descargado en su pantalla, para que me apoyen ahí con la respuesta. Ya, listo. Ahí tenemos entonces, copia, ya, copia. Volvemos a entrar, se va a cortar, volvemos a entrar todavía.